Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la enfermedad diverticular del colon. El divertículo es una protrusión sacular de la mucosa colónica a través de la capa muscular que ocurre en áreas débiles de la pared por donde penetran los vasos sanguíneos que irrigan la mucosa y submucosa. El tamaño generalmente es entre 5 y 10 milímetros. La incidencia es elevada generalmente en países occidentales. En gran porcentaje esta patología es asintomática en el 80% de los casos y es tan frecuente tanto en hombres como en mujeres, y la prevalencia general, según las series, oscila entre el 12 y el 49%. Como dijimos, esta es una patología que aumenta con la edad. Solo el 10% aparece antes de los 40 años, principalmente en pacientes masculinos, y cuando el factor de riesgo más importante es la obesidad, pero pasados los 80 años, casi el 65% de las personas tienen divertículos. Entonces se ha establecido que no solo se trataría de una enfermedad, sino un fenómeno normal de envejecimiento. Entonces, como fisiopatogenia, los factores de riesgo para su desarrollo serían la edad avanzada y la dieta pobre en fibra, aunque también pueden nombrarse la ingesta elevada de carne, vivir en países occidentales por los factores dietarios y las enfermedades del tejido conectivo. La herniación de la mucosa y submucosa a través de la capa muscular en realidad son pseudodivertículos porque implican nada más que 2 de las 4 capas de la pared. Tienden a formarse los divertículos adyacentes a las teñas, donde hay una debilidad relativa de la pared muscular en el punto donde penetran los vasos en el músculo para la vascularización de la mucosa y submucosa, y por debajo de la unión rectosigmoidea estas teñas coalescen y por lo tanto son raros encontrar divertículos en la región rectal. El número puede variar desde 1 a cientos. El tamaño, como dijimos, puede ser de 3 a 5 a 10 milímetros, pero se han visto divertículos de hasta 2 centímetros, aunque está descrito un divertículo gigante que mide hasta 25 centímetros. La localización siempre es más frecuente del lado izquierdo, 85% en el colon sigmoides y el 15% en colon derecho, aunque puede ser una enfermedad pancolónica. En países asiáticos predomina la afectación del lado derecho. Entonces, en la patogenia interviene la alteración estructural de la pared del colon, que hay un estado prediverticular, miocósico, con acortamiento de las teñas, aumento de la presión intraluminal, se forma una segmentación, por lo cual aumenta la presión dentro de la luz y predispone a la herniación de esa mucosa, y la dieta pobre en fibras. Las formas de presentación serían la diverticulosis asintomática, que es un hallazgo en pacientes que son estudiados por otro motivo, la diverticulosis sintomática no complicada, la diverticulosis complicada con una diverticulitis, que a su vez puede ser no complicada o complicada con un absceso, una perforación, una obstrucción o una hemorragia. Entonces dijimos que la diverticulosis asintomática es un hallazgo casual, no tiene indicación de tratamiento ni de seguimiento, y el efecto profiláctico puede indicarse una dieta con elevado contenido de fibras. En cambio, la enfermedad diverticular no complicada cursa con dolor en el cuadrante inferior izquierdo, en la fosa ilíaca izquierda, que empeora con la ingesta, atenúa con la defecación o los gases, la eliminación de gases, puede provocar distensión, diarrea o estreñimiento, mucorrea, y el diagnóstico diferencial más importante es con el síndrome de intestino irritable. El diagnóstico se hace a través de estudios por imágenes, que puede ser un colon por enema, pero el estudio diagnóstico principal es la videocolonoscopía, pero en algunos pacientes puede haber dificultad para realizar la videocolonoscopía cuando existe un espasmo, una estenosis o una fijación inflamatoria del colon. El tratamiento, como dijimos, es dieta rica en fibras,
y no se aconseja una intervención quirúrgica porque los riesgos de la cirugía superan los beneficios cuando la enfermedad no está complicada. Dijimos que la diverticulosis complicada implica una diverticulitis, que puede ser una diverticulitis no complicada o una diverticulitis complicada con absceso, perforación, fístula, obstrucción o hemorrágica. La diverticulitis no complicada se debe a una microperforación de un único divertículo. El cuello del saco es obstruido por un fecalito, por materia fecal. Entonces comienza una proliferación bacteriana dentro del divertículo con alteración de los mecanismos de defensa mucosos, distensión con disminución del flujo venoso, con isquemia. Eso provoca un compromiso panparietal que determina la presencia de microperforaciones localizadas y contenidas mediante un proceso inflamatorio. Como vemos en el gráfico, entonces los divertículos que son más frecuentes en el colon sigmoides pueden complicarse a través de la obstrucción del cuello del divertículo y provocar microperforaciones y ser bloqueada tanto por el intestino delgado, por el epiplón, por la piel o por la vejiga urinaria, que puede estar cerca del proceso inflamatorio. En la clínica va a ser el dolor en el cuadrante inferior izquierdo, modificación del hábito intestinal como diarrea, constipación, puede dar fiebre, defensa en la palpación y puede estar asociado a disuria o polaquiuria. El diagnóstico diferencial siempre lo vamos a hacer con un cuadro inflamatorio, una apendicitis, una enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer colorectal, una enfermedad inflamatoria pelviana, una ruptura de un quiste ovárico, una torsión ovárica. El diagnóstico, vamos a pedir una radiografía tanto de tórax como abdomen de pie y de cúbito para descartar una perforación o macroperforación como un neumoperitoneo, para ver si el paciente está en híleo y también para ver densidad de tejidos blandos o se puede ver la presencia de abscesos. El colon por enema, si es necesario hacerlo, hay que usar material hidrosoluble y se puede indicar cuando uno piensa que el paciente puede tener una fístula o una extravasación de contraste. El diagnóstico principal, el método complementario principal es la tomografía computada, donde uno puede ver los divertículos, la infiltración de la grasa pericólica, con engrosamiento de la pared colónica y la presencia de abscesos. Es un estudio que es de elección en la diverticulitis aguda, descarta enfermedad mural o extramural y permite el drenaje, puede ser terapéutico porque se puede hacer un drenaje percutáneo de abscesos pericólicos. También podemos usar la ecografía o la resonancia, pero son de escasa utilidad, y la endoscopía se debe evitar en estos casos por el riesgo de perforación. Se puede llegar a hacer una videocolonoscopía a las 6 u 8 semanas de pasado el cuadro agudo de diverticulitis. El tratamiento de la diverticulitis puede ser que se haga ambulatorio o con el paciente internado. Va a depender también de los síntomas, si son síntomas leves, sin signos peritoneales y que el paciente tenga ingesta conservada, que no tenga vómitos. Se puede hacer una dieta líquida, dejar el tubo digestivo en reposo y usar antibióticos, generalmente para cubrir gérmenes como Escherichia coli, bacteroides y estreptococos, y se usan esquemas como el amoxiclavulánico, trimetoprim sulfa más metronidazol o ciprofloxacina metronidazol. Y la internación va a estar indicada en pacientes ancianos, inmunodeprimidos, con comorbilidades o cuando el paciente tiene fiebre y leucocitosis. Por lo tanto, va a haber que ayunar al paciente, poner un plan de hidratación parenteral y antibióticos endovenosos, metronidazol o clindamicina más una cefalosporina de tercera generación. Si el dolor y la fiebre y la leucocitosis no responden al tratamiento antibiótico, bueno, puede pasarse un tratamiento quirúrgico con una resección del segmento intestinal con una anastomosis primaria, y el margen distal debe ser el recto proximal siempre. Se recomienda la resección programada después de 2 episodios de diverticulitis, y en inmunodeprimidos, dado la gravedad del cuadro, se aconseja la cirugía después del primer episodio. Si bien hay casos de recurrencia, pero es muy baja después de la resección.
Hay una clasificación que indica según la gravedad de la diverticulitis, la clasificación de Hinchey, que el tipo 1 es un absceso confinado pericólico, el tipo 2 es un absceso a distancia, que puede ser retroperitoneal o pélvico, el tipo 3 es una peritonitis generalizada por ruptura del absceso, sin comunicación con la luz colónica, y el tipo 4 es una peritonitis fecal con perforación libre de un divertículo. Esta sería la clasificación entonces de Hinchey, donde los estadios más bajos tienen menor mortalidad, los dos primeros alrededor del 5%, pero ya va aumentando el estadio 3 13% y el estadio 4 tiene 43% de mortalidad. El absceso se produce por la perforación de un divertículo y puede ser abscesos locales o abscesos a distancia, como dijimos. Cursa con una masa dolorosa, fiebre, leucocitosis, y si uno sospecha que el paciente puede tener un absceso, hay que solicitar una tomografía computada. El tratamiento, si el paciente está en un estadio 1 con un absceso pericólico, puede dar antibiótico, reposo intestinal y el paciente puede mejorar. En cambio, en el estadio 2, el drenaje puede estar indicado un drenaje percutáneo guiado por tomografía o bien una cirugía cuando los abscesos son multiloculados. La perforación, bueno, dijimos que todo episodio de diverticulitis se asocia a un cuadro de microperforación, pero también puede ser una macroperforación con una peritonitis, que es una urgencia quirúrgica, se debe iniciar antibióticos y se puede usar la cirugía en 2 fases, hacer un Hartmann y después una reconstrucción del tránsito o en un solo tiempo. Las fístulas, menores del 5%, de las complicaciones de la enfermedad diverticular, son raras, pero bueno, pueden ser a cualquier órgano, colovesical, colovaginal, coloentéricas, colouterinas, ureterales o colocutáneas. El tratamiento siempre va a ser quirúrgico, resección del segmento colónico afectado y reparación del órgano. La obstrucción, bueno, se puede hacer una obstrucción crónica o aguda. Cuando es crónica es por una fibrosis progresiva, por episodios reiterados de inflamación de la pared, o puede ser una obstrucción aguda por una inflamación pericólica o una compresión por absceso. Bueno, el tratamiento va a ser antibióticos, sonda nasogástrica y cirugía en obstrucción persistente o completa. Y se debe realizar la resección quirúrgica de las estenosis en las que no se puede excluir una neoplasia. A veces un plastrón diverticular crónico es indiferenciable de una neoplasia colónica, hasta que uno no lo opera y manda a analizar la pieza quirúrgica. La hemorragia es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, sacando la patología orificial. Es grave en un 3 a 5% de los pacientes, es más frecuente que se origine en el colon proximal y a veces es muy difícil determinar su lugar de origen. La clínica va a ser una hematoquesia súbita, indolora, con coágulos, generalmente tiene un origen arterial, por eso son hemorragias moderadas a graves, cede espontáneamente en el 70-80% de los casos. Y el tratamiento, bueno, según cuando tenemos una sospecha de la hemorragia diverticular y hacemos el diagnóstico del divertículos con la colonoscopía, si no hay sangrado, bueno, hay que corregir la coagulación, y si tiene un sangrado se puede hacer un tratamiento endoscópico si uno identifica el divertículo sangrante, y si el paciente está inestable se puede hacer estudios más complejos como la gammagrafía, la angiografía o una cirugía. Cuando el paciente no para el sangrado, hay que hacer una colectomía subtotal y preservar el recto. Las indicaciones de la cirugía, entonces, va a ser cuando el paciente necesita múltiples transfusiones, cuando la hemorragia es refractaria, cuando el paciente está en inestabilidad hemodinámica que no responde. Se hace una colectomía parcial si se identifica el sitio de sangrado, y sin una colectomía subtotal a ciegas, como decíamos, respetando el recto. Bueno, muchas gracias.